Buenos días a todos. Dios les siga bendiciendo abundantemente. Vamos a entrar en este tiempo de la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que me asista y que despierte nuestros oídos espirituales. Preparando esta palabra, he tenido muchos ataques del enemigo, muy cercanos, y ha sido tremendo porque ha sido una lucha tremenda el que el Señor me haya dispuesto a predicar esto. Pero Dios lo quiere. Hoy vamos a ver la primera parte, dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte. Entonces simplemente en este momento le pido a Dios que me cubra con su sangre preciosa y que sea su Santo Espíritu el que hable esta palabra a través de mi vida, que quiero ser ese instrumento en las manos de Dios para su gloria y para su honra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por todos mis hermanos aquí reunidos, Señor. Haznos entender el privilegio de conocer cada día más de tu palabra y profundizar en ella y saber que tú tienes un propósito grande con todo esto, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la prédica se llama El verdadero sentido de la oración intercesora. Y remontémonos un poquito a la noche antes de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús iba a ser crucificado, él atravesó la senda de la oración. Lo que iba a suceder en la cruz era tan tremendo que traería no solamente victoria sobre el mal, sino que nos daría a nosotros la posibilidad de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora esa senda de la oración está abierta para nosotros, gracias a la cruz. Y podemos entender entonces el primer versículo que vamos a compartir en esa mañana, que es Juan 16, del 23 al 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra se cumplió en la cruz. La cruz nos abrió la puerta para llegar al Padre a través de la oración. Desde ese momento nosotros podemos orar en el nombre de Jesús. Por eso el Señor ahí le dice a los discípulos, ¿no? En ese momento ustedes no saben cómo pedir en mi nombre, pero llegará el momento en aquel día, y fue el día de la crucifixión, donde fue abierta esa puerta para que nosotros podamos llegar directamente al Padre sin ningún impedimento y hacerlo en el nombre de Jesús, porque fue en su nombre precioso que se pudo abrir esa puerta de la oración directa hacia nuestro Padre Celestial. A través de su propio ejemplo, Jesús nos enseña y coloca la oración en el centro de la vida cristiana. Nosotros podemos a través de ella, en el nombre de Él, tener una comunicación directa con el Padre. Cuando oramos, todos los demás aspectos de la vida fluyen mientras somos alimentados por su palabra. Para muchos la oración es como un enigma, ¿no? Para muchos, porque la consideran algo místico, algo raro. Y es un problema realmente para aquellos que no encuentran espacio para establecer ese hábito en sus vidas. Hay muchas personas que encuentran muy difícil establecer el hábito de orar. Si supieran cuán grande es esta herramienta, le darían más cabida a la oración en su vida, como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia. La victoria de la cruz de Cristo se extiende solo cuando los intercesores fieles luchan. Y esa palabra la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra los poderes de las tinieblas y obtenemos victoria en el nombre y la sangre de Jesús. Estamos llamados todos, sin excepción. Aquí no hay ninguno que no cumpla ese requisito porque ya tiene a Cristo en su corazón. Estamos llamados a ser guerreros de oración, en otras palabras, poderosos intercesores. Hoy vamos a ver el caso de Daniel, un gran profeta de la Biblia, que fue un poderoso intercesor, que ante la situación que estaba viviendo su pueblo en cautiverio, no se quedó quieto, sino que decide interceder para mover la mano de Dios a su favor. Y entonces vamos hoy a tener como base central el capítulo 10 de Daniel. Vamos entonces al primer versículo de Daniel 10. Dice, preparación de Daniel para la visión. O sea, Dios lo está preparando para algo grande. El pueblo está en cautiverio
Dios les ha hecho una promesa de que no va a ser muy largo el tiempo y es algo increíble. Dice que Daniel es preparado para una visión. En el versículo 1 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Ese era el nombre babilónico que se le ha puesto a Daniel en el cautiverio en Babilonia. Dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí hay algo muy importante, aquí hay algo muy especial. Dice que la palabra de Dios era verdadera y el conflicto grande. Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia, dice, de la visión que Dios le estaba dando. Al mismo tiempo, es consciente de la realidad que lo rodeaba. El conflicto era grande, o sea, el problema estaba allí, el problema no había desaparecido, era presente en su vida. Sin embargo, él entendía que la palabra de Dios era lo más importante, era verdad, y le iba a hablar acerca de todo esto. Es algo que nosotros tenemos que entender como creyentes, como cristianos. A nosotros también se nos ha dado la palabra de Dios que es verdadera, para que nosotros podamos vencer en este mundo caído. Se nos ha llamado a ser vencedores en un mundo en conflicto. Pero también tenemos que ser conscientes que el mundo atraviesa un gran conflicto espiritual. El mundo vive espiritualmente en conflicto. Y nosotros podemos participar de esa visión que Dios tiene para la humanidad. Dios ya abrió su revelación completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Él ya tiene la visión completa de la humanidad. Para nosotros entenderla tenemos que leer su palabra, tenemos que entrar a estudiar su palabra. Pero no podemos quedarnos quietos. Mire que Daniel se dispuso a escuchar esa palabra verdadera, a ver qué era lo que el Señor le quería decir. Pero también entendía el conflicto por el cual estaban pasando. Nosotros no podemos quedarnos quietos como simples observadores de lo que está pasando en este mundo. Tenemos que actuar como sus guerreros. El Señor ahora nos está levantando a nosotros en medio de este conflicto espiritual. El Señor quiere que nosotros nos levantemos a guerrear. El Señor nos ha revelado ya todo, yo les decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que yo me hago y les hago esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Veamos lo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? En el versículo 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Tremendo este pasaje. ¿Qué hizo Daniel? Estuvo afligido por 3 semanas. Dios le había revelado la palabra a Daniel sobre lo que iba a pasar con su pueblo en su presente inmediato. Pero estaba por declararle a Daniel lo que iba a pasar con su pueblo en tiempos futuros. ¿Qué iba a pasar con Israel en tiempos futuros? Y sabía que Dios hablaba la verdad, que cumpliría todo. Y no era fácil lo que vendría. Por eso se afligió. Por eso entró en un tiempo de ayuno. Dice que ayunó y intercedió por su pueblo para que su pueblo entendiera el plan de Dios. Ya Ciro, que gobernaba Persia, que era el rey en ese tiempo, había tomado la decisión de que Israel regresara a su tierra como lo registra la palabra de Dios en Esdras 1, del 1 al 4. Veamos qué pasaba con este gobernante. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios.
la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Tremendo como Dios puede usar un gobernante, un rey, que entendió que Él era Dios. A mí me llama muchísimo la atención ese paréntesis en el versículo 2, ¿no? Él es Dios. ¿Cómo le coloca en el corazón a Ciro la idea de que el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra para edificar un templo? Ciro había sido tocado por Dios. Uno de los pocos gobernantes, a pesar de que era un opresor, porque había tenido en cautiverio durante mucho tiempo en Persia o Babilonia a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, este hombre se abre a lo que Dios quiere y Dios prácticamente le muestra que tiene que dejar salir a su pueblo y ir a construir un templo en Jerusalén. Aquí vemos cómo Dios gobierna la historia a favor de lo que de sus planes, de lo que él quiere. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Daniel está en ese momento ahí. Daniel ha estado trabajando durante el reinado de Ciro y estaba totalmente al servicio de Dios. Y su pueblo no quiere devolverse a la tierra que Dios les había prometido. Simplemente están ahí quietos, no quieren salir de ese cautiverio. Están tan entretenidos en Persia, de pronto estaban muy bien económicamente, estaban viviendo bien, sabroso. Ciro era un rey que les había ayudado de pronto muchísimo. Se olvidaron de las promesas de Dios. Se olvidaron de la palabra de Dios, que ellos serían libres. Ya antes le había dicho a través del profeta Jeremías que el cautiverio duraría 70 años no más. Y ellos estaban muy cómodos ahí. Entonces es Daniel ahí cuando entra en ayuno diciendo, ¿por qué mi pueblo no obedece? ¿Por qué no entiende los planes que Dios tiene para él, que son mucho mejores que los que de pronto podían conseguir allí en Babilonia? Daniel por eso inicia un ayuno y empieza una intercesión por su pueblo. Vamos al tercer punto. Dice, Daniel tiene una visión de Cristo glorificado. Y eso es algo que impresiona bastante porque Cristo todavía no había sido encarnado. Cristo todavía no ha llegado a la tierra a cumplir su ministerio. Y sin embargo, Dios le permite a Daniel ver a Cristo después de su encarnación glorificado. Le permite verlo ocupando su lugar de intercesor sacerdotal, como juez y como el obispo de todas las ovejas. Así lo ve Daniel. Vamos al versículo 4 al 6. Dice, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es increíble. Dice con exactitud el día y el lugar exacto de la visión y la revelación. Y vio a Cristo glorificado, o sea, lo vio transfigurado. Cosa que Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas, tuvieron que verlo fue en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, cuando él se transfiguró en el monte de la transfiguración delante de ellos y de Jacobo, Pedro y Juan. ¿Por qué se le permitió a Daniel ver esto aún antes de que Cristo fuera encarnado y llegara aquí a la tierra? ¿Por qué lo vio después ya de su encarnación ocupando ese lugar tan importante de preeminencia? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Para proporcionarle estímulo a Daniel. Porque las profecías del futuro iban a ser reveladas a él en las 70 semanas que después el ángel le revela a Daniel en esta conversación que tiene larga con él. El ángel de Dios que viene a asistirlo, que eso se va a ver mucho más adelante. Lo hizo antes del tiempo, le mostró a Cristo glorificado como ese juez, ese rey soberano.
para proporcionarle un estímulo a su corazón, tal como lo hizo con el apóstol Juan en la isla de Patmos, antes de que le revelara el libro del Apocalipsis. Juan pudo ver a Cristo glorificado. Ya Juan había vivido la crucifixión, la muerte de Cristo y su resurrección, pero ahora lo estaba viendo glorificado. Y ahí en esa isla de Patmos, él le da la revelación del Apocalipsis. ¿Qué trajo esa visión a la vida de Daniel? Y es lo que yo quiero que ustedes vean. Nosotros ya hemos recibido íntegra la revelación de Dios en su palabra, pero eso tiene que mover algo en nosotros. Para poder entender esto tenemos que entender el testimonio de Daniel. Vamos al versículo 4 al 9, el efecto transformador sobre Daniel. Hubo un efecto en la palabra de Dios que se nos muestra aquí que transformó a Daniel. Esa visión que tuvo Daniel del Cristo glorificado trajo algo a su vida. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y dice, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. Qué tremendo esto. Aunque otros estaban con Daniel, solo él contempló la visión. Casi la misma experiencia que tuvo de pronto el apóstol Pablo en camino a Damasco. Recordemos de pronto este versículo rápidamente, Hechos 9 del 7 al 8. ¿Qué pasó? Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo de la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Pablo había visto también a Cristo glorificado y había quedado temporalmente ciego. Daniel quedó solo con Dios y tuvo la visión de Jesucristo y le impactó tanto que prácticamente se desmayó y quedó sin fuerzas y perdió el conocimiento. Dice que su rostro cayó en tierra. Ahí quedó, como muerto, cuando vio a Cristo glorificado. Ese encuentro con ese Cristo glorificado, ese Cristo ya resucitado, porque ya estaba viéndolo ahí, lo que iba a suceder en el futuro, era lo que él estaba viendo ya. Hizo que Daniel perdiera todo su vigor. Es aquí donde interviene entonces Dios de una manera espectacular. Vamos al versículo 10 y 11 de Daniel. Dice aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y vamos a ver el versículo 11 y me dijo, Daniel, varón muy amado. Dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablabas esto conmigo, me puse en pie temblando. Vemos que aquí ya no es Cristo, manda a su enviado. Es un ángel enviado, no se define muy bien quién es ese ángel. Y él cuando recobró el sentido vio a ese ángel que había venido y que le dice algo muy especial. Empieza diciéndole, varón muy amado. Y aquí yo quiero detenerme. ¿Cuántos de nosotros tenemos la visión en nuestra vida de que somos tan amados como Daniel era amado por Dios? ¿Cuántos creemos que somos mujeres y hombres amados por Dios? Él vino a ayudarle y le dice que es un hombre muy amado y que ha venido a socorrerlo. Ha venido de Dios para fortalecerlo. Esa es una palabra poderosísima, entender que somos amados por Dios y que Dios nos ha dado a nosotros, su iglesia, el privilegio de conocer todos sus planes. Eso no se lo da a cualquier persona, se lo da a aquellos que Él amó y por los cuales se entregó en la cruz. Somos amados. No debemos tener ninguna duda de eso.
A Daniel le dice esas palabras tan poderosas a este ángel para que él entienda lo importante que es para Dios. Y vamos al cuarto punto. Dice, el ángel le dice que su petición ha sido escuchada, ha sido oída. Qué hermoso entender nosotros, ¿no? Dice el versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dos cosas importantísimas que hicieron que Dios escuchara esa oración que hizo Daniel. La primera, disposición de su corazón. Creo que a veces cuando nos acercamos a Dios lo hacemos por obligación o por costumbre o por que toca orar, porque si no oro de pronto este día me va a ir como regulimbis. Bueno, no sé de qué manera nos acercamos a Dios, pero algo que Dios mira es cuán dispuesto está nuestro corazón. Si nuestro corazón realmente anhela estar en su presencia, desea fervientemente buscar el rostro de Dios. Eso es importantísimo. Y lo segundo, entender y humillarte en la presencia de Dios. Cuando yo entiendo que estoy delante de la presencia de Dios, no estoy delante de cualquier Dios, estoy delante del Dios soberano, creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Estoy delante de un Dios poderoso, bueno, amoroso, dulce, un Dios también justo. Entonces, ¿con qué sentido me acerco yo a la presencia de Dios? Estas dos cosas hicieron que sus palabras fueran oídas. Dice, a causa de tus palabras, yo he venido, le dice el ángel, yo he venido. Vamos al versículo 13. ¿Qué le dice el ángel? Porque aquí hay algo muy importante que debemos aprender. Se desata una guerra espiritual. Dice el versículo, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí dice, con los reyes de Persia. La oración de Daniel intercediendo por su pueblo fue tan poderosa que desató una guerra espiritual. Por primera vez aquí se levanta temporalmente el velo y se le reveló que se estaba llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Detengámonos un poco aquí. Esto nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo que lo que nosotros conocemos. Nosotros quizás miramos todo lo creado y miramos el cielo, pero no nos alcanzamos a dimensionar lo que hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay un mundo invisible donde se desarrolla un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales, donde ángeles ejercen una voluntad libre. Por eso algunos siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Cuando un creyente, como usted, como yo, como Daniel, dobla rodillas, desata una guerra cósmica, porque el dominio invisible se pone en alerta y hay principados y potestades que ejercen influencia sobre la tierra y que quieren dañar a la gente, que quieren dañar al ser humano. Pero los ángeles de Dios también habitan en ese mundo invisible, entonces se arma una guerra tremenda. Y a esto me llevaba Dios a pensar cuando le puse el título a la prédica, ¿no? El verdadero sentido de la oración intercesora es que cuando usted se arrodilla, algo tiene que suceder en el mundo invisible. Cuando usted se arrodilla, se desata una guerra espiritual. Esta es una sección de pronto sobrecogedora y extraña, porque dice la palabra de Dios que
cuando se corre ese velo, se oculta un mundo espiritual y se quita un poco para que nosotros dirijamos la mirada a ese mundo invisible que nunca de pronto le hemos puesto mucha atención. Veamos Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, nos dice que Dios creó todas las cosas, no solo aquello que está en el cielo o aquello que está en la tierra, sino aquello que es visible e invisible. Ha creado tronos. Cuando dice trono se puede referir a los príncipes arcángeles como Gabriel, Miguel y otros enviados, como puede ser este ángel que fue enviado a Daniel, que no se dice cuál es el nombre de él. Dice, son enviados especiales. Hay dominio. Ahí en ese dominio sirven los querubines y los serafines. Hay principados, que serían los generales, el alto mando que dirige los ejércitos celestiales. Y los poderes, dice ahí, que serían los soldados que sirven como ángeles guardianes. O sea que existe una estructura organizada en la esfera angelical que ejerce profunda influencia en la historia de la humanidad y en la que los ángeles ocupan distintas posiciones de acuerdo a sus rangos. Ahora, lo más tremendo es que también debemos entender que algunos ángeles en el rango de principados y potestades cayeron para unirse a Satanás en su rebelión contra Dios. Entonces vamos a ver el otro versículo que habla de esa organización en Efesios 6:12. Un versículo que nosotros conocemos mucho y que quizás lo leemos así porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y bueno, sí, pero no le ponemos mucha atención. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos ver que Satanás también tiene a sus ángeles caídos organizados. Y los tiene organizados por rango. Así es como un ejército se prepara para luchar contra otro. Hay generales en ambos bandos. Los principales de Satanás tienen a su cargo la supervisión de las naciones. Esos principados se encargan de vigilar todo lo que está pasando en las naciones y ejercen su poder con los soldados y demonios que procuran poseer a los seres humanos. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo están a cargo de los asuntos humanos, donde se registra mucha actividad. Los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los demonios a cargo de la religión, porque promueven la religión en contra de Cristo. Estos dos grupos se mueven en este universo en el cual nosotros vivimos. Están comprometidos en una guerra incesante para capturar las almas de los hombres. Los ángeles de Dios quieren que las almas sean para Dios. Los ángeles de Satanás quieren que sean para Satanás. Pero ahí lo más importante es que la oración de Daniel había sido inmediatamente, y cuando un creyente se arrodilla, desata una guerra espiritual, como vimos ahí en el versículo 13. Porque el ángel, en el camino de encuentro con Daniel, que ha venido a darle la respuesta de Dios a su petición, encuentra oposición. Dice por varios días. Se lo pusieron por varios días. No podía llegar a Daniel. Había tanta oposición de los ángeles de Satanás a impedir que él le fuera a llevar la revelación de lo que iba a suceder con Israel en tiempos futuros y lo que iba a suceder con ellos inmediatamente. Mejor dicho, era impresionante cómo estaba impidiendo que llegara esa revelación a Daniel. Y se le interpuso tanto que tuvo que pedir ayuda. Dice allí que tuvo que pedirle a Miguel, uno de los arcángeles de Dios, de los grandes ángeles que hay en el cielo, que viniera a ayudarle. Tuvo que pedir refuerzos. Y yo creo que los que han trabajado o han estado en el ejército entienden esto, más que nosotros.
Es una guerra. Y a veces necesitamos el refuerzo de alguien más poderoso. Aquí Miguel viene a ayudarle. Y podemos entender y nos da un poquito más de luz de lo que dice Pablo en Efesios 6 del 13 al 17 y que es para nosotros. Dice, por tanto, miren lo que hay todo ese ejército en contra de usted, porque lo dice en Efesios 6:12, los principados, las potestades, todas estos rangos de demonios y de ángeles caídos vienen a atacar a los creyentes. Entonces dice, tomad la armadura de Dios, por tanto, ármese, póngase la armadura de Dios, que es una armadura espiritual, para que podáis resistir en el día malo. Dice, habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nos llama como guerreros, como soldados, a ponernos una armadura espiritual para que entendamos que cuando nosotros oramos, estamos activamente involucrados en una batalla sin tregua y que alcanzamos victoria cuando nosotros nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz, de su sangre preciosa, de lo que la cruz y la sangre de Cristo nos ha provisto. En Colosenses 2:15, la palabra de Dios dice algo de eso. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esa batalla ya fue ganada por Cristo. Ya fue liberada en la cruz. Cuando nosotros nos apropiamos de eso, sabemos que tenemos el poder para poder vencer toda esta cosa que se viene cuando usted se arrodilla a orar, a interceder. Tu fe y mi fe todos los días se enfrentan continuamente al mal. Solamente una enérgica batalla de oración puede asaltar los bastiones del enemigo. Por eso Pablo nos insta a 3 cosas en Efesios 6. En el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, bueno, contra potestades, contra todos estos gobernadores de las tinieblas. Aquí hay algo muy importante. En la primera parte, en el versículo 11, dice que podamos estar firmes. Es asumir una actitud agresiva frente al contrincante. Usted tiene que ponerse la armadura y estar firme, firme. Ahora, dice que tenemos una lucha, tenemos que luchar, o sea, involucrarnos en un combate cuerpo a cuerpo contra estas potestades, principados, gobernantes, huestes espirituales de maldad. Todos estos están armados en contra de nosotros. Usted se pone la armadura espiritual y tiene que estar firme y luchando cuerpo a cuerpo. Eso es lo que hace usted cuando usted dobla rodillas. Y no se alcanza a dar cuenta de lo que está pasando, pero eso es lo que está sucediendo. Se está en una lucha, en una lucha. Y dice lo último, que podamos resistir en el versículo 12, allí, para poder resistir, quiere decir mantenernos en pie después de una batalla. Acabado, dice, poder resistir en el día malo. Todo y estar firmes. Nosotros tenemos que entender que necesitamos refuerzos. A veces empezamos a orar, a interceder por alguien y estamos muy solos. Dios está llamando a la iglesia, sobre todo en este tiempo, donde haya sido revelada todo lo que va a pasar en los finales tiempos, que nosotros nos unamos como un ejército de guerreros, de oración, a interceder por este mundo y por las almas que Dios necesita para él. Porque estamos en batalla final, una batalla donde el enemigo no quiere que le quiten a todas las personas que todavía no le conocen a Dios. Él no quiere que se las arrebaten. Necesitamos refuerzo. Esto puede darnos una explicación de la razón de por qué muchas veces nuestras oraciones todavía no han sido respondidas. Usted lleva orando tiempo por alguna enfermedad, lleva orando tiempo por una persona que necesita ser libre espiritualmente, por una persona que está atada
a hábitos, a vicios. Usted lleva orando tiempo por una familia que no se convierte. Créame que su oración todavía no ha sido respondida porque está en una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Por eso necesitamos ayuda. Mire el ejemplo del apóstol Pablo en Romanos 15:30. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo está pidiendo refuerzos, está pidiendo ayuda. Un hombre que era de oración, que era de doblar rodilla, un hombre que era un batallador impresionante. Dice, ayúdenme, ayúdenme por mí a Dios. Qué cosa tan tremenda. Pablo pide refuerzos. Y es lo que tenemos que hacer los unos por los otros. Porque cada vez que oramos por alguien, estamos librando una batalla a favor de alguien para que sea librado, sanado o restaurado. Y desatamos una guerra en medio de un mundo que es invisible, que usted no alcanza a dimensionar con su mente. Ahora, Primera de Corintios 16:13 nos dice cómo hacerlo, ¿no? Nosotros no debemos temer porque nosotros tenemos todas las armas posibles y tenemos la más grande, que es la palabra de Dios, para vencer. Dice, velad, o sea, oren, estén firmes en la fe y portados varonilmente y esforzados. Nos manda a portarnos varonilmente, o sea, como mujeres y hombres guerreros, poderosos, esforzados, firmes en la fe, que no cesen de orar. Esa es una palabra que corresponde, esa palabra esforzados viene de la palabra sunagonizón, cuya raíz viene de la palabra agonizar. Usted y yo tendríamos que agonizar en oración, es lo que dice allí. Es decir, desear vivamente algo y luchar intensamente a través de la oración para recibir la respuesta. Como cuando un moribundo está en su lucha por aferrarse a la vida, por eso dice que él agoniza. Se usa esta misma palabra aquí. Es increíble. O sea, que yo agonice en oración por mi hermano que está enfermo, por mi hijo que no se ha convertido, por mi vecino que está atado, bueno, lo que sea. Cada uno conoce la lista de su oración, por quiénes ora. Así debe usted orar, como agonizando. La oración no se trata de entretener al Señor con un lenguaje atractivo, ni tampoco se trata de ser muy profundos teológicamente. A veces oramos muy hermoso, pero no, el Señor quiere oraciones poderosas. Vas a hacerlo con un corazón dispuesto, como el de Daniel, intercediendo delante de él y humillándome delante de Dios, sabiendo quién es Él, pidiendo específicamente por un asunto, porque siempre encontraremos estorbo cuando somos bien específicos, porque el enemigo no quiere que Dios responda ni se manifieste. Ahora, podemos mirar entonces lo que nos lleva a esta primera parte de este tema, nos lleva a que usted entienda la dimensión espiritual que alcanzan nuestras oraciones. Es una dimensión tremenda. El Señor está activo con sus ángeles a favor de nosotros y a veces nosotros no nos damos ni cuenta. Creemos que orar simplemente es orar por orar. No. ¿Qué conclusión podemos llegar en esta mañana? Primero, como creyentes, tenemos que entender que estamos comprometidos en una lucha espiritual. Y es sorprendente cuántas veces el diablo pone cortacircuito o interrumpe nuestra vida de oración. Él no quiere que nosotros oremos. Siempre habrán excusas, siempre habrán cosas, pero no quiere que usted y yo nos arrodillemos o que usted y yo nos humillemos delante de Dios a interceder. Hay una guerra que debe ser luchada y ganada. Por eso debemos ser conscientes cuando oramos individualmente o en la congregación. Cuando nuestras oraciones en la congregación también tienen que ser poderosas porque nos unimos en una sola voz a clamar por algo o por alguien. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Nos enseña a orar más con fervor, porque nos ha dado el poder para destruir, para derribar, para llevar cautivo todo lo que se opone a Dios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
Usted tiene una arma poderosa en Dios. Y una de ellas es la oración y otra es la palabra de Dios. Dice, ¿para qué nos dio Dios eso? Para destrucción de fortalezas, para derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay nada que nos pueda detener cuando nosotros entendemos esto. Usted tiene la oración y la palabra de Dios para destruir, para derribar y para llevar cautivo todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Y eso incluye vicios, enfermedades, todo lo que nos acecha a nosotros como creyentes y a este mundo caído. Usted tiene que orar por liberación, tiene que orar por sanidad, tiene que orar por restauración. Amados hermanos, la vida cristiana es una tarea mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y la presencia de Cristo permanente en nosotros en una vida íntima de comunión, porque la oración es la única llave que abre las puertas del cielo. En primer lugar, para que la palabra de Dios se nos sea revelada y nos muestre los planes que Él tiene para este mundo. Y segundo, porque el Señor sabe que tenemos una batalla hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra. Y es el enemigo que no quiere dejar avanzar su evangelio, no quiere que la gente se convierta, no quiere que la gente sea libre, no quiere que la gente sea sana, no quiere que la gente sea restaurada. Es una batalla, es una gran experiencia de lucha espiritual. Y esto causó un tremendo efecto en la vida emocional y física de Daniel. Para terminar, veamos este versículo de Daniel 10, del 14 al 21. Mire lo que pasó con Daniel. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, o sea, en los tiempos futuros, en los tiempos que estamos nosotros. Ya el Señor le habló a Daniel qué iba a pasar con Israel, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Mire que aquí en ese versículo hay algo muy importante. El Señor no nos abandona, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a fortalecernos de manera especial cuando nosotros hacemos esas batallas. Y dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y a terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mire, el ángel viene a revelarle lo que va a pasar con Israel en los tiempos futuros y está escrito en las 70 semanas de Daniel, que está en el libro de Daniel. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel específicamente en tiempos futuros? Pero, ¿qué le dice también el ángel? Pero yo no he acabado mi guerra espiritual, tengo que volver otra vez, tengo que continuar la lucha contra los principados y potestades de Satanás, que vienen, todavía falta el príncipe de Grecia que se levante, ya me toca ir a vencer el de Persia, es tremendo la lucha que se generó porque él vino a revelarle eso a Daniel. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana como mi hermano, como mi amada iglesia. Satanás siempre estará ahí para evitar que nosotros recibamos las respuestas y la revelación de Dios, como en el caso de Daniel. La palabra de Dios es la única arma disponible que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es de uso ofensivo en la guerra espiritual, por eso se llama la espada del Espíritu. Dios está buscando poderosos intercesores que muevan el cielo con la oración en estos finales tiempos, porque la batalla se intensificará para ganar muchas almas para Cristo. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este tema, para que nosotros entendamos cuán poderosa es la herramienta de la oración que Dios nos ha entregado en nuestras manos
para interceder por otros, para interceder por este mundo, para interceder por los perdidos y obtener la victoria sobre el enemigo. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto. Amado Espíritu Santo, gracias porque yo sé que eres tú quien has hablado a nuestros corazones, Señor. Padre, solamente entender lo importante que es orar, lo importante que es doblar rodilla delante de ti, para que nosotros entendamos que la oración no es algo pasajero, no es algo ligero, sino que de verdad, cada vez que nosotros lo hacemos es porque estamos batallando espiritualmente, pidiéndote, Dios de los cielos, que seas tú trayendo milagros, señales y prodigios a nosotros, Señor. Tú puedes liberar, tú puedes sanar, tú puedes restaurar en el nombre precioso de Jesús, porque así nos lo has prometido. Pero también nos ha tocado derribar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que se levante en contra de lo que es Dios. Y en esos finales tiempos veremos una batalla tremenda, toda la iglesia de Cristo universal, porque Dios de los cielos, en la medida que nosotros oremos por los perdidos y oremos por este mundo caído, para que sea ganado para Cristo, muchos ángeles de Satanás no querrán que muchos sean liberados, pero los ángeles de Dios batallan con nosotros cada vez que nosotros nos arrodillamos. Entendamos lo importante que es interceder. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Yo solamente te pido que seas tú hablando a nuestro corazón por medio de este pasaje, Señor. Y que podamos, Dios de los cielos, entender tu propósito y el destino para el cual tú nos has escogido, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus guerreros en este mundo. Tu iglesia es tu guerrero en este momento, armado y equipado con tu verdad, Señor. Te alabamos, oh Dios, en esta mañana también. Por nuestra iglesia te pido, Señor, que entendamos cuán poderoso, Señor, es tu poder en medio de nosotros, Señor. Cuánto nos has dado, Señor, para que nosotros intercedamos los unos por los otros. Te pido por la sanidad en Perita, Señor. Que sea tú, oh Dios de los cielos, desatando todo lo que ella necesita en el nombre de Jesús para que sea libre de esa enfermedad. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que también están enfermos. Gracias, Señor, por todos aquellos que están de pronto atados en algún vicio o hábito que no lo han podido liberar, para que seas tú, oh Dios de la gloria, haciendo tu obra ahí poderosamente, Señor, desatando todo lo que está allí interponiéndose en tu bendición, en tu respuesta, Señor. Te doy gracias también por los diezmos y las ofrendas, Padre Celestial. Enséñanos cada día a entender tu palabra, que tu palabra es verdadera, y cuando tú has dispuesto los diezmos y las ofrendas para extender tu reino es porque así es, Señor. Permite que seamos generosos y dadivosos para contribuir en tu obra, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que bendigas esos diezmos y esas ofrendas que hemos dispuesto para ti. Gracias, Señor, porque tú permitirás que sean para que tu iglesia siga en pie, Señor. Adelante. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos en esta mañana y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén.